Dice Lucas 9:57. Lucas 9:57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Recuerdo algunos cantos de hace algunos años, tal vez muchos años. No sé si usted lo recuerde, o los hermanos que tienen más tiempo de conocer el camino del Señor. Había un canto que decía: quiero seguir las pisadas del Maestro, un himno. Quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor. Y son cantos muy hermosos que dice: te seguiré, ¿no? O otro que decía: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y en ocasiones lo decimos, lo cantamos, pero a veces sin entender lo que realmente implica seguir a Cristo. Lucas en este capítulo 9 nos da varias ideas de lo que significa realmente seguir a Cristo. Varias, o una principal, que dice: niégate a ti mismo. Así que en esta hora vamos a ver qué significa seguir a Cristo, cómo debemos seguir a Cristo. Usted vio el título: te seguiré. Te seguiré. Y así dijo esta persona: te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Usted le ha dicho a Dios, a Jesús, te seguiré? ¿Pero realmente está consciente de lo que eso significa? Vamos a orar para que Dios nos hable. Oremos. Padre, en esta hora, háblanos, oh Dios, que tu Espíritu Santo nos hable, y que esta palabra, oh Dios, que se va a exponer, provenga de ti y no del hombre. Que, oh Dios, en esta hora abras nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón para entender tu palabra, y que nosotros dispongamos ese corazón para entender, para recibir tu palabra y ponerla por obra, Dios. Nos depositamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el verso 51, ahí atrasito de ese capítulo 9, Jesús comienza su viaje a Jerusalén, y dice que cuando llegó el tiempo para que él había de ser recibido arriba, dice que se afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Entonces Jesús tomó esa decisión de ir a Jerusalén, sabiendo de que iba a morir. Entonces Lucas va a mostrar en este capítulo 9 varias actitudes de los discípulos, o de los que quieren seguir a Jesús, sin entender lo que esto implicaba, o con motivaciones incorrectas. No nada más este pasaje que leímos al principio, sino hay otros pasajes aquí mismo en el capítulo 9 que nos hablan de estas actitudes equivocadas, ¿sí? Antes de entrar a este pasaje que acabamos de leer, vamos a recordar un poquito estas actitudes, estas ideas equivocadas aún de los apóstoles, de los 12 apóstoles, ¿no? Ideas equivocadas acerca de quién era Cristo, de la naturaleza del ministerio de Cristo, y aún del propósito por el que Dios los había llamado a ellos. Jesús les había dicho: yo voy a Jerusalén, vamos a Jerusalén, pero yo voy a padecer de los sacerdotes, de los escribas, de los ancianos del pueblo, o sea, de los líderes del pueblo, que dice: yo voy a padecer, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. En el verso 22 de ese capítulo dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho.
Ahí es donde menciona a los ancianos, los escribas, los sacerdotes, y que se ha muerto y que resucita al tercer día. Y lo vuelve a repetir en el verso 44. Es necesario que yo vaya a Jerusalén y que vaya a padecer y a morir. Entonces ya en el verso 51 dice que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Tomó esa decisión, sabiendo que iba a pasar esto. Ahora, los discípulos sabían que Jesús era el Cristo. Pedro, en el verso 18 al 20, hace una confesión. En el verso 18 le dice, tú eres el Cristo. Perdón, en el verso 20, del 18 al 20, Pedro hace esa confesión y dice, tú eres el Cristo de Dios, el enviado de Dios, el Mesías. Pero no entendían que Jesús iba a sufrir, que iba a morir en la cruz y que iba a resucitar. A pesar de que Jesús se los estaba diciendo abiertamente. Sabían que era el Cristo, pero ellos tenían otro pensamiento acerca de la naturaleza del ministerio de Cristo. Entonces, ya para el verso 46, dice que estaban discutiendo para saber quién era de ellos el mayor. ¿Sí? Había una discusión. La palabra que usa en el griego, dialogismón, quiere decir una consideración interna, un propósito que ellos tenían y que se lleva a cabo en un debate externo. Siempre que usted tiene una discusión o un diálogo, es ideas, algo que está internamente y sale a la luz, en una discusión externa. Entonces, en este intercambio de ideas, en esta discusión, el problema no era tanto que ellos pudieran decir lo que pensaban, ¿no? Sino que se reveló realmente lo que había en su interior. El deseo que realmente había en ellos. Por eso dice el verso 47, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones. Y ahí, cuando dice pensamientos, de hecho es la misma palabra, dialogismos. La misma palabra que usa para decir discutiendo, percibiendo los pensamientos que había. Es algo que había en ellos. Lo que hayan dicho o no ahí no importaba tanto. Jesús sabía lo que ellos realmente estaban buscando y que era tener un lugar sobre los demás. Esto, cuando yo meditaba en esto, pensaba también en lo que dice Santiago. ¿De dónde vienen esas guerras que hay en el mundo? ¿De dónde vienen todos los conflictos que hay? ¿No es de las pasiones que combaten dentro de uno mismo? Esta discusión que ellos tenían entre los apóstoles era algo que ya estaba dentro de ellos. Era una discusión, una batalla interna de cada uno de ellos. Y ahorita vamos a ir más adelante. Entonces, Jesús corrige esta forma de pensar y les dice, agarra a un niño, a un pequeño, y les muestra que así deben ser ellos. Y les dice, el que es más pequeño entre ustedes, este es el más importante. Entonces aquí Jesús, que quiere enfatizar que los valores y principios de Dios y de su reino son antagónicos, son contrarios a los de los hombres. Los valores, los principios de Dios son contrarios a los valores y principios de este mundo. ¿Por qué? Porque la grandeza en este mundo, no está en este mundo está en el poder. ¿Quién tiene el más poder? Y eso es grande. Pero la grandeza en el reino de Dios no consiste en el poder, sino en el servir a los demás. Si tú quieres ser grande en el reino de Dios, sirve a los demás. La importancia no está en la fama que tú puedas tener, sino en el amor. Lo que tú puedas trascender históricamente, dejar un legado hacia los demás, no está en lo popular y cuántos likes tienes en Facebook o en Instagram o en, no sé, en la red social que tengas.
Eso no va a trascender para nada, ni ahorita ni después, menos después. Ni qué tanta fama tengas en el mundo, ni qué tan popular seas, sino en la humildad y en entrega a Dios. Es cuando realmente puedes dejar un legado, cuando eres fiel al pacto con Dios. Entonces, Jesús en este pasaje del 46 al 48 está quitando todo, derribando toda ambición que pudieran tener ellos. ¿Por qué? Le está diciendo, ¿quieren ser grandes en el reino de Dios? Háganse como este niño. En ese tiempo los niños no tenían ningún derecho, ningún valor. Para las personas los niños ni contaban. Entonces le está diciendo que así deben ser. Después vemos otra mala actitud de ellos. Cuando Juan dice, encontramos a algunos que estaban predicando en el verso 49 al 50 y le dijimos, estaba liberando, echando fuera demonios en tu nombre, Jesús, y se lo prohibimos, que no lo haga. Se ve que no habían entendido. Jesús les acababa de decir, miren, deben ser como este niño. Y ellos, ¿qué dicen? Nosotros se lo prohibimos, porque no está con nosotros. Nosotros somos más importantes que Él. Él no viene aquí con nosotros. Sin embargo, es algo curioso. ¿Por qué? Porque versos anteriores dice que trajeron a un endemoniado y que los discípulos no pudieron. Y le querían prohibir a aquel que estaba echando fuera demonios. Nuevamente, su entendimiento de lo que Jesús les estaba diciendo, ¿cómo estaba? Cegado, nublado por la mentalidad de este mundo, por las cosas de este mundo. Y muchas veces estamos así, cegados nuestros ojos por este mundo. Y después, cuando van ya rumbo a Jerusalén, pasan por una aldea de los samaritanos y no los quisieron recibir. Entonces se acuerda de este pasaje famoso que Juan y Jacobo dicen, Señor, ¿qué hacemos? ¿Oramos para que descienda fuego del cielo en aquellos que no nos quisieron recibir? Ellos tenían un pensamiento de que los judíos, o que el reino de Dios consistía en que los judíos como nación reinaran sobre los demás pueblos, que fuera un gran imperio, como el imperio romano, pero los judíos reinando. Entonces, como aquellos no los podían recibir, oramos para que Dios los destruya. Jesús les dice, yo no he venido a perder las almas. ¿No han entendido que yo a lo que he venido es a salvar a las almas? Entonces aquí vemos 3 ejemplos claros de ideas erróneas que tenían los mismos discípulos. Ahora, todavía no voy a entrar al verso 57. Únicamente me llamó la atención capítulo 10, verso 1 y verso 2, cuando Jesús envía a 70 a predicar. ¿Recuerda? En el capítulo 10, verso 1 y verso 2 que estuvimos meditando el día de hoy también, que nos tocó meditar ese pasaje. Y Jesús les dice, ciertamente hay mucho trabajo, la obra del Señor es grande y hay pocos obreros. Y dicen unos, y los pocos son flojos. Pero dice, hay pocos obreros y Dios está buscando obreros para enviar a su mies. Es más, les dice a estos 70, oren para que Dios envíe obreros a su mies. Pero, Dios no va a aceptar cualquier obrero, no va a aceptar a obreros que no hayan entendido la naturaleza del reino de Dios, que no hayan entendido cuál es la misión de ellos, cuál es la misión de Jesús. Porque en el capítulo 10 se está diciendo, oren para que Dios envíe obreros. Pero en el pasaje que vamos a meditar, que vamos a explicar a continuación, en el verso 57 en adelante del capítulo 9, hay personas que le dicen a Jesús, te voy a seguir. Y les dice Jesús, espérate, ahorita te digo lo que implica. Entonces, aunque sí hay necesidad de obreros, Dios no va a aceptar a personas que tengan otras motivaciones, otros anhelos distintos a los que Él tiene. No va a aceptar, aunque tengan muchos deseos de trabajar. Si tienen otras motivaciones y no han entendido lo que es el llamado de Dios, dice no. Ahora sí, vamos al pasaje, verso 57. Podemos ver
que menciona tres clases de personas, tres tipos de personas de los que querían seguir a Jesús. El primero, en el verso 57, dice que uno iba por el camino y le dijo: Señor, yo te voy a seguir a donde quiera que vayas. ¿Sabía lo que decía esta persona? Porque ¿a dónde iba Jesús? A Jerusalén. ¿Y a qué iba a Jerusalén? A morir. Ni siquiera estaba entendiendo eso. Versos anteriores, Jesús había dicho: voy a morir, pero eso no interesaba. Ahora, esta persona era un escriba. Era una persona que conocía la ley, que era un líder. Y viendo la ley, seguramente en su entendimiento dijo: sí, es él el Mesías. Esto lo podemos ver en Mateo 8:19, que es un pasaje paralelo, y que dice que un escriba le dijo: Señor, yo te voy a seguir. Y que le dijo Jesús: espérate. ¿Por qué? Porque esta persona había visto milagros, había visto enfermos sanados, había visto que Jesús alimentaba a 5,000. Entonces dijo: no, pues ahora sí, de aquí soy, dijo, yo te voy a seguir. Vio la fama que Jesús estaba teniendo. Y sí, en primera instancia sí lo reconoce, porque dice: maestro, sí, yo te voy a seguir a donde vayas. Aunque él también era un maestro, ¿no? Era un escriba. Y posiblemente estaba reconociendo aún que era el Mesías, pero la intención de su corazón estaba equivocada. ¿Y por qué estaba equivocada? Él buscaba las cosas materiales. ¿Por qué? La respuesta de Jesús le dijo: mira, espérate, las zorras tienen una guarida, las aves tienen un nido, tienen dónde vivir. Le está diciendo que su intención y su vista está puesta en lo material. Jesús conocía lo que había en su corazón. Y Jesús le dice: mira, yo no tengo ni dónde me recueste, no tengo ni una almohada para recostarme. Es más, aquí acabamos de pasar un pueblo que no me quisieron aceptar. ¿Sí? El Hijo del Hombre, dice Jesús, no tiene ni dónde recostar su cabeza. O sea, Él, Jesús. Entonces lo que le está diciendo es: mira, si me quieres seguir, no te estoy ofreciendo nada en esta tierra. ¿Quieres seguirme? De hecho, Lucas no menciona qué pasó con estas personas. Ahora, recordemos que Jesús había dicho que lo habían rechazado en Nazaret, lo habían rechazado aquí en Samaria. Les está diciendo: en Jerusalén me van a rechazar. ¿Eso es lo que quieres? Deja algo muy claro. Debe haber una decisión, y eso es algo que vamos a estar comentando en este tiempo. Hermano, debemos tomar una decisión. Cuando decimos te seguiré, no es decirlo, es una decisión, no únicamente de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro espíritu, de todo nuestro ser. Decirle: sí, realmente te voy a seguir. Jesús está llamando, y te ha llamado a ti, hermano, me ha llamado a mí, pero Él está esperando que tomemos una decisión por Él. Renunciar a nuestros propios anhelos y propósitos, y que vayamos a un propósito y un anhelo menos egoísta y mucho más elevado que nuestro propio propósito. La segunda persona es interesante, porque no se acerca la persona a Jesús como el primero que le dijo: yo te voy a seguir. No, la segunda persona, Jesús le dice: sígueme. Jesús mismo le hace el llamado para que le siga. Y recordé como cuando llamó a los pescadores, ¿no? Que estaban ahí remendando sus redes, y le dijo: síganme. O cuando estaba Mateo en la mesa de los impuestos y le dijo: sígueme. De la misma manera le hizo el llamado a esta persona. Pero aquellos que hicieron, dice que en el momento dejaron sus redes, aquel dejó la mesa de los tributos y siguió a Jesús. Pero este dijo: deja que vaya primero y entierre a mi padre. Algunos han dicho que ya había muerto, entonces que por eso tenía que ir a enterrarlo. Otros dicen que estaba ya a punto de morir o muy anciano, ¿no? Y que quería ir. Yo pienso que era esto, porque si hubiera estado muerto ya, tal vez ni hubiera estado ahí esta persona, ¿no? Pero bueno, no importa tanto eso. A lo mejor en este caso, si no había muerto, tendría que esperar a que muriera. Y él, como hijo,
tenía esa responsabilidad de ir y dar sepultura a su padre. Pero Jesús le dice, el evangelio y el reino de Dios en estos momentos es apremiante. Y yo creo que es como en la actualidad, hermano. No hay tiempo que perder. El evangelio es apremiante. Ajá. Ahora más que nunca nos damos cuenta de que la gente está necesitando de Dios, que nosotros estamos necesitando de Dios. Hace unos días platicaba con una persona en la calle y decía, pues todos hemos perdido familiares. Y decía, ¿qué habremos hecho para que Dios nos castigara así? Y le digo, pues basta con ver el mundo como está, ¿no? Por el pecado de la humanidad. Y le dije, es tiempo de que veamos a Dios. Y dice, sí, Dios nos está llamando, ¿no? A veces el hombre se cree tan autosuficiente, no necesitamos a Dios. Y me llamó la atención lo que él dijo. No, pues con que mueve el dedo, Dios ve lo que está pasando. Entonces, el evangelio, el llamado de Dios es apremiante. No se puede perder tiempo en cosas de este mundo, aunque sean muy importantes, porque esta persona no estaba pidiendo algo fuera de lo normal. Quiero esperar a que mi padre muera. Pero eso aún queda en cosas de este mundo. El evangelio y el reino de Dios es tomar una decisión ahora. Le dice Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los que no quieren seguirme a mí, que ellos se encarguen de eso. Tú ve y anuncia el reino de Dios. El llamado que Dios nos está haciendo para su reino, hermano, es importante. Es más importante que cualquier cosa de este mundo. Trasciende en importancia y es apremiante, es ya, ahora. También cuando veía este pasaje, muy probablemente esta persona estaba esperando a que muriera. ¿Por qué? Porque cuando muriera el padre, él sería el heredero. Él sería el heredero y le dejaría algo. ¿Por qué? Porque había escuchado que le había dicho al otro, no tengo nada. No te estoy ofreciendo nada. Entonces él dijo, pues mi padre a lo mejor tiene algo que me va a dejar. Ahora, hermano, entonces pensemos en este llamado, en la misión que Dios nos ha dado. Es importante, es apremiante, es algo que necesitamos ya, no perder tiempo. Vamos a la tercera persona. La tercera persona en el verso 61 le dice, otra vez, se acerca y le dice, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Deja que me despida de mi familia. Jesús conocía el corazón de esa persona. Jesús conocía que su determinación, si podemos decirlo así, de seguir a Jesús no era tan firme. ¿Y por qué digo determinación? Porque si estaba determinado, debería ser firme, ¿verdad? Pero la determinación de esta persona no era firme y sabía que al ir con sus familiares lo convencerían de desistir. Le dirían, ¿sabes qué? ¿Cómo vas a dejar todo por seguir a Jesús? Lo que le dirían sus familiares. Pero él también estaba volteando a ver a sus familiares y está diciendo, los voy a dejar a todos ellos. Bueno, espérame, Jesús, deja ver lo que voy a dejar. ¿Sí? Ahora, esas actitudes de alguna manera son normales, hermano. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído. Nuestra naturaleza, nuestra carne, es una naturaleza caída. Después de que Adán pecó, que ese pecado pasó a todos nosotros, que nosotros pecamos, estamos atados a corrupción. Nuestra carne está atada a esta tierra y ve las cosas de esta tierra, está enfocado en este mundo. Estamos atados y dirigidos hacia esta tierra. Y es la naturaleza de nuestra carne. Por eso, en el verso 23, cuando Jesús
le dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niégate a ti mismo. ¿Qué quiere decir negarse a uno mismo? No nada más está diciendo Jesús: niega lo que tú deseas, niega aquellas cosas que tú deseas. No, están diciendo: niega tu misma naturaleza pecaminosa, lo que tú eres. Niégate a ti mismo. O sea, vas a ir en contra de la naturaleza carnal. Ahora iba a decir en contra de la naturaleza, pero nuestra naturaleza real no es esa, hermano. No es una naturaleza carnal. Pero vas a ir en contra de esa naturaleza. Ahora, es claro, hermano, que esto no lo podemos hacer nosotros con nuestras propias fuerzas. Es una obra de Cristo en nosotros. Cuando Él murió en la cruz, Él quitó tu pecado, quitó mi pecado, y Él llevó el castigo que nosotros merecíamos. Cuando nosotros le aceptamos, ¿qué es lo que hacemos? ¿O qué es lo que hace Él? Quita esa naturaleza caída, esa naturaleza pecaminosa que teníamos, esa imagen del Adán. Nos quita esa naturaleza que está enfocada y atada a las cosas de este mundo, y enfoca nuestra mirada en las cosas eternas, enfoca nuestra mirada en la gloria de Dios. Está hablando en realidad entonces de una nueva vida, una nueva naturaleza, una nueva creación. Niégate a ti mismo, niega esa naturaleza que tienes pecaminosa, deshazte de ella, deja que Dios forme en ti y haga de ti una nueva creación. Ahora, este pasaje ayer lo meditaba y yo decía: son 3 personas, pero bien podría ser una. Usted a lo mejor se identificó con uno u otro. Pero bien podría ser nuestra condición, los 3. Vamos a verlo de esta manera. Primero viene uno y le dice a Jesús: te voy a seguir, te voy a seguir. Imagínese usted, llega delante de Jesús: te voy a seguir. Jesús le dice: mira, no te estoy ofreciendo nada material, ninguna seguridad en las cosas de esta tierra, más que el sustento diario. Eso sí, eso es bien claro. No te preocupes, porque yo voy a sustentar tu vida en todos los aspectos. Pero no te está dando ninguna seguridad en las cosas de este mundo. Esta persona había creído que tendría recompensas materiales y le dijo no. También los discípulos habían pensado lo mismo, ¿no? Ok, entonces esta persona después dice: muy bien, pero quiero tener algo seguro. Entonces deja que ir y entierre primero a mi padre, que mi padre muera y me deje una herencia. Ahí tendré algo seguro, y aunque tú no me estés dando nada, yo voy a tener algo seguro. Es como si ahora nosotros dijéramos: sí, Señor, te voy a seguir, pero primero espérame. Deja trabajo 40, 50 años para jubilarme, y después, entonces sí, te sigo. Que ya que me den mi pensión y tenga algo seguro, un fondo de ahorro, ahora sí. Espérame, Señor, deja que termine primero mi carrera y que yo trabaje y que disfrute de mi carrera, y entonces después sí te sigo. Deja que haga un ahorro, que compre una casa, que compre un carro. Y después te sigo. Recuerdo una persona que me dijo: es que quiero dejarle algo seguro a mi familia. Pero hermano, ¿cuántas personas ahora en medio de esta pandemia han perdido a veces todo? Material y familiares. Alguno dijo: voy a trabajar mucho para poner un negocio, y puso su negocio, ya estoy seguro. ¿Y qué pasó? En menos de un año ya no hay nada. ¿Piensas que las cosas de este mundo son seguras? Voy a comprar un seguro para que yo tenga gastos mayores, médicos. Y si me llego a enfermar, ahí ya está segura mi salud. ¿Estás seguro, hermano? No. Entonces, no esperes a eso. A lo mejor tú dijiste: ok, no voy a recibir nada, pero yo voy a trabajar con mis fuerzas para tener algo seguro. Jesús te está diciendo: no hay tiempo.
El llamado apremia. No podemos esperar para mañana. El reino de Dios es hoy. El reino de Dios, dijo Jesús, ya está aquí. Vayan y digan, el reino de Dios se ha acercado. Ya está aquí. Deja que los muertos, o sea, aquellas personas que no han nacido de nuevo, se preocupen por las cosas de este mundo. Tú no te preocupes por las cosas de este mundo. También en Mateo lo dijo, ¿no? Ajá. No te preocupes por lo que vas a comer, por lo que vas a vestir. Esas cosas son las cosas que piensan los de este mundo. Tú confía, busca el reino de Dios. Dios te va a dar todo lo que necesitas. Y le dice, entonces Dios te dice, tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces decimos, sí, ok, está bien, ya entendí. Pero déjame por lo menos que me despida de mis familiares. Y volteamos y comenzamos a ver lo que hemos dejado atrás. Y empezamos a veces hasta a dudar. Ajá. Comenzamos a ver lo que podríamos haber tenido. ¿De qué sirve, hermano, que ganes el mundo y pierdes tu alma? Atrás había dicho, el que quiere salvar su vida, la perderá. Y el que la pierda por causa de mí, la salvará. Volteamos y decimos, pero mi familia, mi carrera, mi compadre, mis amigos, mi comodidad. Jesús dice, el que pone sus manos en el arado y voltea a ver atrás, no es digno de mí, no es digno del reino de Dios. Hemos puesto nuestra vista al frente. Si estamos volteando, no somos dignos. Puso Jesús este ejemplo, como ese agricultor que tiene el arado era un instrumento, una herramienta de madera que estaba atado a un par de bueyes y los bueyes jalaban ese arado para hacer los surcos donde van a sembrar y tienen que salir derechos. Y el agricultor va dirigiendo a los bueyes para que se vayan derecho. Pero si voltea, se va para otro lado. El trabajo no sale bien. O es como si usted va en autopista y va volteando a ver atrás. Ajá. ¿Puede ir conduciendo así? No, la vista debe ir al frente. Dice, si nosotros somos así como estas personas, viendo únicamente hacia atrás, no somos dignos. Y recordé lo que decía Pablo en Filipenses 3, versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante. Yo prosigo a la meta, al premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo estoy viendo aquel galardón. Ya lo que quedó atrás, no me importa. Es más, como decía en otro pasaje Pablo, es basura todo eso. El escritor de Hebreos también lo dice en el capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No podemos tener un corazón dividido, hermanos, entre las cosas de este mundo y entre las cosas de Dios. Como el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, viendo únicamente, recordando Egipto y diciendo, lo que dejamos allá. O como en Primera de Reyes, el pueblo de Israel, que Elías les dice, escojan entre Baal o Jehová, no estén aquí y allá. No estén diciendo, yo voy predicando el evangelio, pero estoy viendo las cosas del mundo. O como en Génesis, capítulo 19, cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra y va huyendo Lot con su esposa y sus hijas. ¿Y qué hace la esposa de Lot? Voltea a ver aquello que habían dejado, su casa, su familia, sus amigos, sus posesiones. No somos dignos del reino de Dios. Por eso niégate a ti mismo. ¿Qué es negarte? Negar esa naturaleza atada a este mundo. Ajá. Esto lo hace Cristo únicamente a través de su Espíritu. Quita esa vieja naturaleza y pone en nosotros una nueva naturaleza. Hermano, entonces,
¿Quiere seguir a Jesús? ¿Usted ha dicho, te seguiré? Bien. Pero no piense que Dios te está ofreciendo cosas materiales. Él no te está ofreciendo eso. Te está ofreciendo el reino de Dios y un reino eterno, un reino grandioso, una salvación grandiosa. A ti no te costó, pero Jesús pagó un gran precio, derramó hasta la última gota de su sangre para ganar tu salvación. Eso es lo que te está ofreciendo. No pienses en seguir a Jesús hasta que tengas algo seguro, porque en esta tierra no hay nada seguro. Si quieres seguir a Jesús, es hoy. Y hermano, no pienses en las cosas que vas a dejar o en las cosas que dejaste. Si ponemos las manos en el arado, no podemos voltear atrás. ¿Sí? Puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en ese galardón que está puesto delante de nosotros, olvidándonos ya de lo que está atrás y extendiéndonos hacia lo que está delante. Hermano, analicemos nuestras vidas, analicemos nuestro corazón, si realmente queremos seguir a Jesús. No debe ser bajo nuestros términos. No, si queremos seguir a Jesús es bajo sus términos. Si estamos dispuestos a negarnos a nosotros y realmente podamos decir, te seguiré a donde tú fueres. No importa que sea la muerte, yo te seguiré. Porque sé que tú eres el Mesías, porque sé que tú has entregado tu vida, porque sé que tú eres el Dios, te seguiré. Las cosas de este mundo son pasajeras. Hermano, ¿quieres seguir a Jesús? Dile al Señor, te seguiré, pero consciente de lo que estás diciendo. Oremos. Padre, tú conoces nuestro corazón. Si hay intenciones equivocadas, quita de nosotros. Si hay malos deseos, quítalos de nosotros. Si hay cosas todavía que nos atan a esta tierra, quita esa naturaleza pecaminosa y pon nosotros tu espíritu y haz de nosotros una nueva creación, Señor. Que podamos entender el llamado que tú nos has hecho. Que podamos entender que es un llamado mucho más alto, más elevado que nuestros propios propósitos. Un llamado eterno y un reino eterno que tú nos estás dando, Padre. Y que vayamos, oh Dios, caminando, siguiendo tus pisadas, sabiendo, Dios, de que tú tienes un galardón grande en el cielo para nosotros. Te seguiré, Jesús, a donde tú fueres. Padre, aquí estamos. Toma nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.